Estoy con el ministro de Educación, Idel Wexler. Gracias por venir. Le planteo a usted gracias. la pregunta, ¿se puede gobernar así? Yo creo que sí, siempre y cuando haya la voluntad de entender definitivamente que el presidente Kuczynski ha sido elegido por 5 años. Yo entiendo las diferentes posturas, pero para eso están los órganos jurisdiccionales, la Fiscalía, el Poder Judicial, las comisiones investigatorias. Mientras tanto, el presidente ha expresado su voluntad de no renunciar y lo que yo pediría es que se deje gobernar al presidente para avanzar con los proyectos y con las obras que el Perú necesita. Y usted de su sector, educación, que además es una de las carteras más importantes, ¿se siente, señor Wexler, cómodo? Mira, yo he sido convocado por el presidente Kuczynski y por la primera ministra Mercedes Arauz. Y en los 4 meses y medio, 5 meses que viendo desempeñando el cargo, yo siento la confianza, el apoyo para realizar mi trabajo. De tal manera que me siento cómodo. Pero para realizar su trabajo también necesita de partidas, necesita de presupuesto. Y lo escuchamos hablando hace pocos días y pidiéndole a especialistas en psicología que por favor ayuden a las escuelas de manera obviamente voluntaria, altruista, porque no había plata suficiente para contratar por lo menos un psicólogo por colegio estatal. Pero hablar con la realidad y dando cifras exactas no implica que no me sienta cómodo. Te voy a explicar. Los compromisos del gobierno para cumplir con mis colegas maestros y maestras han sido desarrollados en su totalidad, gracias al apoyo del presidente, de la primera ministra y de la ministra Claudia Cooper. En noviembre y diciembre hemos podido incrementar el haber a profesores nombrados y contratados entre 245 y 386 soles. Hemos podido pagar bonificaciones a directores encargados, diferencial entre 30 y 40 horas. Hemos podido pagar recuperación de clases, hemos podido iniciar el pago ya de la deuda social y al final del año, en una apertura que yo sentía que habían actores educativos que había que atender su mejora salarial, el presidente, la primera ministra y la ministra de Economía, junto con la Comisión de Presupuesto del Congreso, pudimos hacer algunos cambios. Por ejemplo, 30 millones para capacitación de maestros. Por ejemplo, 40 millones para implementar el área de tutoría y orientación educativa, que es tan importante para las conductas de riesgo, para la prevención del bullying y para prevenir también la violencia en general. Pero ahí, perdón que me interrumpa, pero allí justamente en ese punto se necesita sí o sí de especialistas en psicología y eso no está dentro del presupuesto. Bueno, yo he encontrado un presupuesto hecho. Ah, ya. Okay. Claro. No, claro, el que tenía, evidentemente, claro, ese es el que usted heredó. De acuerdo, de acuerdo. He podido hacer algunos ajustes gracias al apoyo de la ministra de Economía. Y, por ejemplo, te digo, hay monitoras de educación inicial que no son maestras y que trabajan con niños. Se está haciendo un esfuerzo de aumentarles a cada una, tanto en el ámbito urbano como rural, 160 soles. Los auxiliares de educación que trabajan fundamentalmente en inicial y secundaria van a recibir un incremento en marzo, así como los maestros de los institutos pedagógicos. Sí, está perfecto hablar de un aumento a la remuneración, al sueldo de un profesor. Yo creo que ni siquiera se podría decir esto es lo máximo que merecen. No, un buen profesor siempre merece lo mejor. En eso estamos de acuerdo. Contigo. Pero los alumnos necesitan también infraestructura y estamos a puertas de iniciar el año escolar y estamos viendo colegios estatales que se caen a pedazos, incluso los famosos colegios emblemáticos. Entonces, ¿de qué me sirve a mí tener un profesor que esté bien pagado, un profesor que esté capacitado, si llego a la escuela y no hay focos, si las paredes se las llevaron porque el colegio tiene una deuda con el proveedor y si tengo que compartir una carpeta de 50 centímetros de ancho con 3 compañeros? Entonces... Ya, pero esta es una brecha que viene del gobierno de Odría, donde la población escolar creció, se hicieron doble turnos y no ha habido una política de infraestructura sostenida en el tiempo. Un esfuerzo grande hubo el año 50 en Odría, después en el gobierno de Fujimori con los colegios del Banco Mundial. Con los colegios naranjas que duraban un día. Bueno, pero hubo un esfuerzo. Y el mayor esfuerzo fue el de los colegios emblemáticos,
donde lamentablemente en el gobierno de Humala, en la primera parte, se dejó sin efectos. Ahora, en este gobierno, para este año, acabamos de inaugurar un colegio que no tiene nada que envidiar a los colegios particulares de categoría en Lima, el Colegio José Antonio Cela en Tacna. Estamos por inaugurar un colegio en el José Granda. Hemos inaugurado un colegio en Vía María del Triunfo. En Sullana, en el Carlos Augusto Salaverry y en el Fátima de Piura, han habido 10 años de retraso. Yo cuando era viceministro, Juliana, yo fui a la primera piedra. Y no es posible que después de 10 años... Entonces vamos a concluir. No, de acuerdo, pero... El Fátima un mes y el Carlos Augusto Salaverry al final. Y lo felicito por ello. Sin embargo, cuando uno habla de el sector educación, es un tema tan complejo, donde efectivamente hay tantas falencias y de tanto tiempo y tantas necesidades y tantos requerimientos que obviamente uno espera que si va a haber una mejora se lleve a cabo pues de manera no general, porque tendríamos que ser un país multimillonario, pero sí encontrando las prioridades en función a las necesidades o requerimientos del alumno. Hoy en día, algo que le preocupa al padre de familia cuando manda a su hijo a un colegio, en este caso público, es si se lo llevan a la hora de salida alguien que yo no conozco y luego lo violan y lo matan, como ha pasado con Jimena, y si mi hijo es víctima de bullying y aquí no hay un psicólogo, no hay un aparato pedagógico, un sistema donde yo pueda ir a pedir información sobre cómo está mi hijo, cómo se está comportando, ¿de qué sirve entonces tener grandes colegios en infraestructura y también profesores bien pagados? En educación sexual, ¿cómo van a hacer para que la currícula o el currículo, como quiera llamarlo, pues tenga verdaderamente como un principio fundamental enseñarle a los chicos qué es un condón, qué es una vagina, qué es un abuso sexual, qué es lo que una tercera persona puede o no tocar, sobre todo cuando hay enormes grupos que tienen mucho poder político, religioso, como con mis hijos no te metas? ¿Cómo manejar eso? Juliana, yo te agradezco por la pregunta. El 2008, cuando yo era viceministro, dimos un programa de lineamientos educativos para una educación sexual integral. Con el tiempo esto se fue debilitando. La Dirección Nacional de Tutoría y Orientación Educativa se desactivó el 2015, que es lo que queremos ahora promover. Y ya tenemos una partida para poner un especialista en cada región y en cada UGEL, que ascienden a 300. Pero no solamente eso. Casualmente anuncio que mañana en el Colegio San Marcos de San Juan del Lurigancho vamos a presentar las brigadas escolares junto con el ministro del Interior y la viceministra del Ministerio de la Mujer, para que hayan grupos de policías, padres de familia, que al ingreso y a la salida ayuden a los niños a que personas malas, personas que a veces van y engañan a los chicos, los puedan proteger. Estas brigadas escolares no es solamente una medida. La otra medida es la educación sexual integral. El tema de la educación sexual integral. Evidentemente, aquí hay dos trincheras, por decirlo de alguna manera. Un grupo de papás, y me incluyo, que estamos absolutamente de acuerdo con que a nuestros hijos en el colegio les refuercen lo que les manifestamos en casa. Ojo, esto no pueden hacer, esto no pueden tocarte, esto no te pueden decir. Y hay otro grupo mucho más conservador que incluso la palabra identidad le daba pánico. Y en ese grupo también estaba usted cuando no era ministro, que solicitó sacar esta palabra identidad de género por temor a que una criatura se pueda confundir y quizás volverse homosexual. ¿Usted sigue pensando igual? Una cosa, Juliana, es la educación sexual integral y otra es la equidad o igualdad de género. Yo siempre, desde el año 2004, antes de ser ministro y ahora que soy ministro, digo que la equidad de género se mantendrá en el currículo, entendido como igualdad de derechos y oportunidades para varones y mujeres. Uno, en la educación sexual integral. Yo vengo hablando de este tema hace un mes y vengo hablándolo desde el 2008. Lo que yo, como educador y ahora como ministro, planteo es que la educación sexual integral debe tener un ámbito biológico reproductivo para tratar estos temas que tú has mencionado. Un ámbito socioemocional que tiene que ver con la identificación de su corporeidad, con la identificación de su sexualidad, con la atracción, con el enamoramiento, con el respeto de la pareja.
etcétera, etcétera, pero también una ético-moral que tiene que ver con eso el sí, definitivamente, que corresponda a cada familia. De acuerdo, y además ese es el planteamiento del ministerio y ese es el que va a continuar. Pero, lo vengo diciendo hace un mes. Pero no, dentro de este proceso que me cuenta usted, que lleva un mes, ¿no ha Quizá sentido, más, o más, ok, no importa, pero no ha sentido cierta presión de los grupos conservadores? No. ¿De verdad? No. ¿De verdad? De verdad. No le creo mucho. Yo me he reunido, yo no, el viceministro se ha reunido con ellos y me he reunido también con otros sectores que tienen una posición. Es más, hay algunas representantes feministas con las cuales me voy a reunir pronto. Yo soy ministro de Estado, independiente de las posiciones, lo que tenemos que buscar son los consensos. Y creo que todos los sectores están de acuerdo que debe haber una educación sexual integral. Y por ejemplo, en el caso de la violencia contra los niños, nosotros tenemos que enseñar a nuestros niños y jóvenes que aprendan a identificar, a valorar, a conocer su sexualidad, a querer su cuerpo, a valorarlo y a cuidarlo. Porque una persona que crece hasta adulta y quiere su cuerpo, lo valora, también va a cuidar y va a valorar. Eso tiene que estar establecido en la currícula escolar, para que sea un punto que no deje escapar ni un solo profesor ni un solo maestro. En los lineamientos, por supuesto. Y yo te garantizo que en los ajustes del currículo también va a estar muy claro. Hablando de ajustar, el tiempo me gana, pero no quiero terminar el programa sin antes preguntarle por este caso de este matemático enfermo de tuberculosis que está en un hospital. Ayer se presentó una nota en el programa Punto Final y muchas personas dijeron qué pasa con el Ministerio de Salud, qué pasa con el Ministerio de Educación, que no apoyan a esta persona. Mira, el viernes, en cuanto me llamó la productora del programa Punto Final, yo llamé al ministro de Salud, el doctor Abel Salinas, y le pedí de favor, no de favor, le pedí que por favor disponga una atención especial para el señor. Inmediatamente el ministro envió a especialistas para que se le atendiera de la manera más especializada posible. ¿Y cómo está? Así ha sido. Está mejor, me ha dicho hoy el ministro de Salud. Es más, quiero decir que hoy día ha estado el viceministro de Gestión Institucional de mi ministerio hablando con los padres y he hablado también hoy día con el ministro de Salud porque la atención es muy larga, son entre 9 meses y un año. Ok, ¿se va a quedar hospitalizado entonces? No, sí, con la mejor atención. Sin embargo, una vez que esto pase, nosotros nos vamos a preocupar y ya estamos estudiando alternativas para ayudarlo en su desarrollo profesional. Bueno, y es una buena noticia, definitivamente, una grata noticia. Y cuando habla de 8 o 9 meses hacia adelante, quiere decir que usted se proyecta para rato todavía en este gabinete. Cosa que me parece positivo, ¿no? Yo soy optimista. Yo soy una persona que miro hacia adelante. Yo sé de las dificultades, pero con el apoyo tuyo, de todos los comunicadores. No, apoyo tampoco. No, espérate pues que termine. Con el apoyo tuyo, de los comunicadores, de los alcaldes, de los padres de familia y de los profesores, estoy seguro que juntos vamos a trabajar para que este año escolar sea muy bueno. Ojalá, ¿cierto? por los niños y adolescentes de este país. Muchísimas gracias, ministro Juliana, y el por haber estado. Muchísimas gracias. Tiempo que no nos veíamos. Señores,